categoría de lugar donde había sombra, los niños sentados en el suelo, cada uno con su pizarrita, ni cuadernos, no tenían nada con que escribir, sino un gis, que era una piedrita blanca sobre su pizarra. La pizarra, la piedrita, el árbol, era la naturaleza que estaba siendo recreada como cultura en la relación maestro-discípulo. Y para eso es necesario también una cierta económica, ya veremos, porque para poder construir una casa de gobierno en la política se necesitan recursos. Pero también la economía política también es esa relación política a través de la naturaleza. Y también la escuela necesita recursos para poder construirse, y entonces hay una economía política de la pedagógica, y el hogar de una pareja es también, se necesita cierto tiempo de trabajo o fondos para poder construir, aunque sea una casucha o un ranchito, pero que albergue, yo llamaría el amor. Es decir, hay relaciones prácticas mediadas por la naturaleza, cada una de las cuales cambia de sentido según sea la relación práctica. Y según el proyecto, que es denominación es un ente. Justamente, pensar que la naturaleza está dada y yo la voy a modificar según un cierto proyecto, eso va a ser toda la producción, es un tipo de relación con la naturaleza. Vimos uno que era la naturaleza como naturaleza, sin que la toque, lo natural. Pero ahora hoy nos toca cómo yo modifico la naturaleza y luego la pongo en relación práctica. Entonces, eso me da cantidad de posibilidades de reflexión a todos los niveles. Son categorías generativas o es decir, las 6 primeras se van a dar en todos los casos. Las 4 segundas determinan las 6 primeras a 4 niveles prácticos. Las 4 que siguen determinan a 4 niveles cada uno de las 4 de las 6. Es decir, 6 por 4, 24, 24 por 4. 92. ¿Tanto? Eso es matemático. 6 por 4. 6 por 4, 24. Ah, La primera 96. Sí. 24 por 4. 16, 2, 9, 96. Estaba pensando en el 72 de Marx. Son las 6 partes a su vez divididas en otras partes. Bueno, pero aquí tenemos como 96 posibilidades de combinación. Claro, si yo tomo uno, sería, por ejemplo, de las 6 primeras categorías, es decir, la totalidad. Pero con relación varón-mujer, la totalidad, y en relación a el lenguaje, que es lo que voy a tratar hoy, el lenguaje como totalidad dentro de una relación erótica. Bueno, ese lenguaje es dentro del cual se mueve Freud, por ejemplo. Y entonces tengo una manera de situar los temas y empezar a tratarlos. Primero es la comienza con la naturaleza, ahora la vamos a ver con la semiótica. Claro. La semiótica va a ser un tipo de entes. La poética va a ser producción ya material, mientras que esta es simbólica, la semiótica. Y la económica es más compleja porque es una relación práctica en la naturaleza en vista del otro también. Entonces la relación económica la puse al final porque es la más compleja de todos. Es una relación práctico, las 4, productiva, las otras 4. ¿Ves? Y entonces esto permite pensar.
rápido y situar dentro de un poco como es el I Ching, el libro chino que divide todo en 8 por 8 y hace 64 posibilidades de reflexión. Y cuando sitúa cualquiera de ellos, los está pensando en relación con todos los demás. Esto sería algo parecido, pero en realidad no es con la intención del I Ching, sino simplemente de pensar las categorías generativas de ciertos ámbitos conceptuales que yo puedo atacar en concreto, porque puedo decir de relación varón-mujer a nivel de totalidad en México. Entonces eso ya es una totalidad educativa, de género en México, y entonces ahí tengo que contar con la historia y muchos otros elementos. Pero es así como se van pensando las cosas. Y sobre todo, por esta categoría extraña, pero que para mí es la crítica, que le digo es como una herida que no se cicatriza, que es la alteridad. ¿En qué momento yo planteo y qué pasa con los oprimidos o las víctimas de esto que estamos hablando? Y de ahí se regenera críticamente todo el discurso. Entonces, no, todavía no estamos en clase. Pero ya está todo andando. Todavía no. ¿No? ¿Lo apago? Sí, bueno, préndelo, pero todavía no estamos en clase. Bueno, aunque ya podríamos estar, aunque a medida que se van aumentando las categorías, va disminuyendo el público. O se vuelve más complejo o se vuelve más aburrido. Pero hay que darle la vuelta a las cosas hasta el final, si no uno se queda en los prolegómenos siempre. ¿Se entiende mejor? Sí. A mí Bueno, entonces sí, empezamos. Y ya lo hemos introducido con lo que estábamos hablando. Puede decir, la relación del mundo, y para entonces repasar lo que acababa de decir, el mundo, totalidad de sentido, pero que se puede situar a los 4 niveles prácticos. Cuidado, no son los únicos, son 4, puede haber otros. No veo mucho cómo podrían haber otros, pero puede haber otros, digo yo como apertura. El mundo, como totalidad práctica, se enfrenta a la naturaleza. Y lo más ahí que he modificado del texto es que el mundo siempre va a ser una comprensión del ser, totalidad de sentido, pero si bajáramos a un nivel más concreto, diríamos que está siempre expresado como, en último término, un horizonte mítico. Mítico en el sentido de narrativa racional en base a símbolos. Y esto va a sobrevivir en la ciencia y va a subsistir en toda consideración que tengamos de lo real. Pero lo real, de nuevo, el mundo, el cosmos, y según decía la matemática de conjunto, era el mundo coincide en el cosmos, en la naturaleza. Sería así la fórmula pequeña matemática de conjunto. La naturaleza es lo real en el mundo como se da.
sin modificación de mi parte. Claro, lo capto desde el mundo, no solo desde lo real, pero hay que ver que son distintas posiciones. Lo real se descubre, se manifiesta, pero al mismo tiempo el mundo lo interpreta, lo pone dentro de una historia. Por eso que la naturaleza no es simplemente lo dado, sino lo dado dentro de un sentido histórico y vamos a ver lingüístico y cultural que lo determina el mundo. Ahora vamos a dar un paso adelante, vamos a ver entes, cosas que ya teniendo ahora sentido, porque la naturaleza es el cosmos con un cierto sentido, porque está comprendido en el mundo. Espero que cuando hablo ahora despacito, ustedes vayan descodificando con cierta precisión. Más, al leer el trabajo, me he dado cuenta que a veces no distinguí con precisión entre significado y sentido. Ahora voy a aclarar un poco, porque el significado sería una posición de la subjetividad referente a la realidad del cosmos. Y entonces la actualidad de ese cosmos en mi subjetividad, que por último es cerebral, sería la verdad. Pero la verdad no se identifica con el sentido, porque la verdad histórica, desde un horizonte mítico, no es lo mismo que el puro manejo de lo real. Es agua. Y el agua es algo captado como verdad desde la realidad de la cosa. Pero yo puedo decir que bella es el agua. Y entonces en ese momento ya le estoy dando un sentido estético. Y eso no es lo mismo que decir agua. Pero agua es el punto de partida de todos los sentidos. Quiere decir que la constitución de lo real como verdaderamente captado o conceptualizado, de inmediato es llenado de un sentido en el mundo. Y vuelvo a pensar sentido desde un horizonte mítico. Y de ahí entonces de nuevo que los pueblos originarios plantean el sentido de las cosas reales de una manera distinta que pueda plantearla un sujeto moderno, entre comillas, el cual sin embargo le da un sentido que no es idéntico a la verdad de la cosa. También tiene su horizonte mítico. El ser humano se enfrenta a la naturaleza y empieza a hacer de ella su lugar, su horizonte, su hogar, oikos, hogar, casa, la casa. Y de ahí viene ecología, oikoslogía. La ecología significaría la apertura al mundo como mi hogar. Pero mucho más en concreto, lo hacemos porque el ser humano, protegiéndose de los animales, especialmente en la noche, que es el tiempo del peligro, porque uno debe perder conciencia para descansar, es el momento en que uno puede ser atacado. Hay animales que trabajan en la noche justamente atacando a los dormidos. Entonces el ser humano debió protegerse, como los primates, como los pájaros, haciendo su nido. Es interesante ver cómo hasta las ardillas construyen su nido en los árboles y los pájaros. El ser humano construyó las cavernas o usó las cavernas dadas sin modificación
pero al menos le ponía una piedra en la entrada, o ya hace 600.000 años más o menos, el Pithecanthropus pequinensis ya conocía el fuego, 600.000 años. Una de las primeras funciones del fuego era ponerse en la puerta de la cueva para que los animales se ahuyentaran. Y como he dicho algunas veces, hubo algunos que en vez de ahuyentarse, pues les gustó el calorcito y se quedaron ahí juntos. Y estos son los animales domésticos, el gato, el perro y otros, que les gusta el calor y entonces no huían espantados, sino se quedaron y el ser humano los fue integrando a su hogar, que de paso se hizo una especie de alianza, porque el animal tenía protección y el ser humano también tenía protección del animal porque cumplía funciones. La pura caverna podría no ser modificada, pero el ponerle una puerta y ponerle un fuego significó una transformación. Y la transformación de la naturaleza es lo que se va a llamar la cultura, en el sentido más amplio de la palabra. O es decir, eso de que el trabajo humano sobre la naturaleza produce otro horizonte, y ese horizonte va a ser de una realidad, pero transformada. O es decir, que hemos cambiado la forma de lo real para adaptarlo a la situación del ser humano. Adaptamos la realidad a nuestra corporalidad y entonces no podemos usar grandes rocas, sino que las partimos. Y miren, hace unos 7.000 años en la Mesopotamia, que no había casi grandes montañas ni rocas, sino el limo del río Éufrates y Tigres, les sobraba limo, o es decir, arcilla, y no tenían piedras, y el ser humano cuece la arcilla y pasa de líquido a sólido, y con el fuego se hace un ladrillo. Entonces, ¿qué es un ladrillo? Es una piedra artificial de un tamaño adecuado a nuestra mano y de un peso no tan grande como que nos resulta fácil transportarla. Es una transformación antropogénica de la realidad. Ahora, cuando uno ve una construcción como la universidad, la pared esta que tenemos al lado, es extraordinario la manera que el ser humano construyó sus pequeñas piedras, cada una de las cuales pesa poco y se transporta rápido, y puestas en miles, son toneladas de piedra, y cuando a esto se le agrega el hierro y el cemento armado, y lleva mucho trabajo, pero después puede durar siglos. Es decir, el ser humano va transformando antropogénicamente la realidad por el trabajo. Por eso que no es lo mismo el puro valor de uso de la cosa que el valor como tal. Para Marx el valor como tal es ya un trabajo objetivado. Y claro, el ladrillo cocido tiene trabajo añadido, que no tiene la piedra silvestre, pero la piedra natural tampoco puede ser transportada. Tengo que partirla y tengo que adecuarla de alguna manera al transporte. Y el transporte se hace difícil y ahí hay un trabajo. Como los egipcios hicieron las tremendas pirámides, son obras arquitectónicas de difícil imaginación. Como una pirámide que tiene 80 metros de altura pudo poner sus piedras ahí arriba. Pues había un enorme andarivel que tenía hasta 400 metros, por lo cual con troncos redondos podían llevar piedras de toneladas para construir una pirámide, y después sacaban toda la arena y quedaba la construcción. La cultura.
El primer ente cultural que podemos empezar en la descripción son justamente los signos. En griego, sema, y de ahí viene semeion, sema. Y de ahí viene semántica, que significa el signo. El ser humano construye signos, no solo el ser humano, prácticamente lo hacen todos los vivientes. Todos los vivientes comunican a otros. Las hormigas parece que uno las ve corriendo y chocan, y siguen y chocan entre ellas en los caminitos que van haciendo. Ese choque es un intercambio de sustancia alimenticia. Se transmiten sustancias, pero al mismo tiempo se comunica que el camino es correcto y no hay que variar la dirección. Las abejas, según he leído, en la boca de la colmena hace una danza, y parece que hace una danza como un 8, de tal manera que eso está indicando la dirección en donde encontró el alimento. Si lo hace una o dos veces es porque es muy lejos, y si lo hace todavía con mucha actividad es porque está cerca, y salen las otras en esa dirección a buscar el alimento que ésta le ha comunicado. Es decir, el signo es una comunicación entre los miembros de un colectivo, porque el colectivo debe funcionar con unidad y la experiencia de uno sirve a todos los demás. Y los pájaros entonces tienen ya lenguajes muy complejos en donde pueden comunicar alimento, peligro, alegría. Ahora en esta época la primavera está por ahí cantando el primavera, y el primavera, ¿qué está haciendo? Está buscando la hembra que quiera aparearse para la etapa de verano que comienza, y si aparece alguna, pues entonces hará el nido y empezará un ciclo de generación de la vida. Entonces hay un canto también que podríamos con Katia Mandoki en su estética llamarle un canto de belleza, porque es un cantor, se le escucha muy bien, pero la hembra es la que está viendo cuál canta mejor y va a elegir al mejor cantor, porque por ahí va a ir la especie. Entonces no es tanto la función la que hace el órgano del propio Darwin, sino el propio Darwin dice que la belleza es parte de la selección, pero la belleza se comunica. Entonces todos los vivientes tienen lenguajes, y el ser humano, claro, ha logrado un lenguaje muy superior, y esto por el desarrollo gigantesco cerebral que tenemos los seres humanos. La primera parte voy a explicar lo que escribí en el año 75. Y en la segunda parte voy a explicar lo que no escribí, porque eso lo voy a descubrir mucho después. Y me dije, lo voy a corregir, no vale la pena, hay que dejarlo como está. El que quiera que siga leyendo después, porque si voy corrigiendo este librito a medida que voy descubriendo cosas, se hace inacabable y al fin no va a ser un libro pensado en el tiempo, sino en un proceso, y quiero que quede en el tiempo, en el año 75. Entonces, justamente lo que digo sobre la semiótica, que es todo el plano de los entes producidos, no naturales, que el ser humano crea para comunicarse. De hecho, lo hice dentro de un grado de abstracción que estudia la sintaxis y la semántica, pero que es pragmática. Y mucha de la filosofía del lenguaje que se hace no es pragmática, es fruto de lo que se llama
el giro lingüístico, linguistic turn, que se estudia mucho en la facultad, porque teoría del conocimiento, teoría del lenguaje, filosofía del lenguaje, lógica, todo esto es un síndrome instrumental para entender cómo funciona justamente el problema semántica y sintáctico de la comunicación del ser humano, pero abstracto. El segundo momento va a ser más concreto, porque de hecho el nivel concreto es pragmático, pero no entro todavía a eso y no tenemos mucho hecho sobre pragmatismo en la facultad, aquí en la UNAM. Yo lo descubrí en los diálogos con Apple, que es el gran especialista del giro pragmático, que no es un giro lingüístico, sino que va más allá y realmente donde la cosa se vuelve más interesante para la ética, la política y en general para la filosofía. Pero empecemos entonces el 4.2, la semiótica. La semiótica leo un poquito como para entender y después ya dejaremos el texto. Dice, una filosofía del ente tiene dos aspectos, la descripción del ente natural, ya lo he dicho, y el ente cultural. Denominamos ente cultural aquella mediación que es fruto de la producción humana. Vamos modificando. Y por eso Marx mismo dice, a mí no me interesa la naturaleza como naturaleza, porque su materialismo no es un materialismo físico o dialéctico materialista, sino que lo que le interesa es justamente lo siguiente. Denominamos ente cultural aquella mediación que es el fruto de la producción humana. Entonces dice Marx, aún en la ideología alemana, la naturaleza como la naturaleza no me interesa. Debe ser alguna isla coralífera de reciente formación en Australia. ¿Por qué esa expresión? Porque toda la otra naturaleza ya la tenemos como parte de la cultura y aún lo que llamamos un parque natural, qué sé yo, Yellowstone. Hay un lugar que se dice, esto es un parque natural. Bueno, ya no es natural. ¿Por qué? Porque ya se lo está protegiendo, se le pone un muro y se ponen reglas para entrar en él. No es tan natural, está domesticado. Puede decir que aún el parque natural ya es un parque y con eso ya es cultura, es un parque. Entonces, a más no le interesa la naturaleza como naturaleza, sino la naturaleza como materia de trabajo. Ese es la materia, materialismo. El cosmos, ahora me expreso con precisión, posee como naturaleza desde sí, de suyo, subiri, es real con anterioridad al mundo. Es real como anterioridad al mundo. A tal punto que somos, por la evolución, fruto de un proceso cósmico. Y un día nosotros, seres humanos cerebrales, desplegamos un mundo. El mundo viene después del cosmos. Los entes culturales, fruto de la relación persona-naturaleza, se sitúan ahora a un nuevo nivel. Son signos, productos o artefactos. Artefactos, hechas con arte, pero ars como técnica y técnica como trabajo. O sea, artefactos, factos hechos por trabajo. La proxemia, porque la proximidad era cara a cara, dos personas. La proxemia es sujeto-objeto ahora, u óptica, no ontológica, no es la relación del ser humano y el mundo como totalidad, sino el ser humano y el ente, la botella. Estudia estos entes
La totalidad de estos entes es lo que denominamos cultura. Las producciones semióticas y materiales transformadas. Miro a mi alrededor y no hay nada de naturaleza. Y hay un árbol, pero no es natural. Es un árbol puesto en el patio de la universidad o de la facultad. Y el homo urbanus, el ser urbano en los que estamos transformándonos, pasa meses a veces sin tener contacto con la naturaleza porque está en medio de la ciudad, que es pura cultura, en su sentido productivo, pero también nefasto, porque nos pesa. Aquello que significan a personas u otros entes son signos, entes, operaciones y sistemas que se ocupan de la coherencia funcional o formal de los productos artefactos. La semiótica filosófica incluye muchas disciplinas clásicas en la filosofía, la lógica, filosofía del lenguaje, y cuando digo la comunicación, ya estoy pasando a la pragmática, eso lo agregué después. Es una filosofía del signo y la comunicación. Cuando digo comunicación, ya va hacia la pragmática, porque por lo general la sintaxis y la semántica se olvida que es comunicación, ya veremos en la segunda parte. Es una filosofía del signo y la comunidad donde lo dicho, las palabras, el lenguaje, emerge de el decir. Levinas, segunda parte de la exposición que haré hoy. Y desde la revelación interpelante de la proximidad en la justicia. Eso ya es filosofía de la liberación. La palabra, tenemos ahí interferencia. Ya. Bueno, hay otro conjunto comunicativo. Y nos llegan las palabras también. Sin palabras, lo dejo sin explicar ahora, lo explicaré después, y empecemos por la expresión. La expresión es un sacar de sí, es como exprimir una naranja, sacarle su jugo. El ser viviente se expresa, saca fuera de sí lo que tiene dentro. El ser viviente es el único que tiene dentro y tiene fuera. El cosmos puede tener ruidos, pero no tiene expresión, porque no tiene interioridad, porque todo el cosmos es una sustantividad, por lo tanto no hay dentro ni fuera, ni puede haber expresión. Puede haber explosiones y ruidos, pero nunca expresión. La expresión va a ser, sí, un ruido, porque también tenemos otras maneras, los gestos del rostro, pero son pocos y no tienen nuances, no tienen precisión. Es solo cuando el ser humano empieza a expresar, permítanme, fonéticamente, o es decir, con ruidos, y dándole a esos ruidos significado. Y claro, eso depende de un órgano humano, que son las cuerdas vocales. Cuerdas vocales que se fueron mejorando, entre comillas mejorando, en vista de la expresión, en 4 o 5 últimos millones de años, desde el Homo habilis, porque al ponerse de pie el ser humano, en fin, por muchas razones que lo explica la evolución, disminuyeron los músculos de la nuca, la cabeza quedó asentada sobre la columna, la mandíbula pudo retraerse hacia el lugar actual y la cavidad justamente de las cuerdas vocales tomó también más amplitud
y precisión. El primer expresión posible es oral, o es decir, dándole a sonidos significado. El otro día estábamos en un restaurante por ahí y había un niño que gritaba pero en forma. Entonces le digo a la señora, pues este va a ser un tenor de primera. Era muy chiquito, ni 1 año, y gritaba el hombre, pero fuerte, ¿no? Esa es la expresión primera. Grita porque algo le está pasando, no tiene modulación, es todavía casi una interjección. ¡Ay! ¿Qué significa? Vaya a saber que le duele algo, que está felicísimo, que lo están torturando, vaya a saber, todavía es indefinido, pero alguien dice algo oralmente. Esta es la manera de la expresión, que es lo fonético, el primer modo. Alguien dice algo sobre algo. Alguien, el sujeto, dice algo, un signo sobre algo, el significado. El significado es lo real, el signo es lo producido, lo nuevo. Y el ser humano es el que expresa, saca fuera. ¿Por qué? Porque lo pone en consideración al otro. Esto a veces se le escapa un poco como tema a la semiótica, como sintaxis y como semántica. Se olvida que en realidad siempre el otro es el destinatario y esto modifica aún la descripción. Y de ahí entonces que un Jacobson nos presenta una descripción que enseguida vamos a ver, pero primero quiero mostrar lo siguiente. El sujeto toma lo real como verdadero. La realidad le impacta la subjetividad y construye lo real en su cerebro. Pero una vez construido ese concepto, ahora viene un acto que diríamos así es correlativo inverso, es el significar, o es decir, el verdadear de la cosa, verdadear, dice Zubiri y está muy bien, es esta manifestación de lo real que lo construye el cerebro como lo real en mi cerebro, es replicado por un significar. Yo creo un signo acerca de este concepto para comunicarlo externamente y entonces el significar es ya un acto productivo y el producto es el signo. Y entonces el pájaro también lo hace. Canta la alegría de conseguir el alimento y el grupo, la banda, recibe el signo y va hacia el alimento o comunica el peligro y todos huyen de inmediato. Por eso que siempre hay alguien que vigila. Ese significar es una manera de la sobrevivencia. Está regido por el mismo principio de la vida. La vida lo que nos exige captarla, lo que la cosa sea para poder usarla en la sobrevivencia. El agua va a calmar mi sed. Si no pudiese captar lo hidrificante del agua, pues moriría. Pero lo inverso es comunicar a otro que existe agua para que también pueda hacerlo. Y por eso entonces que los signos no son individuales, sino que son totalidades significativas sistemáticas. Es un mundo de significado. O mejor, el mundo tiene una réplica de sí mismo significativo. El mundo es una totalidad de sentido, la totalidad de mis experiencias. La totalidad de mis experiencias tienen como correlato una totalidad de significantes con las cuales puedo yo hablar de aquello que fue mi experiencia.
Quiere decir entonces que hay una totalidad del mundo con significado en referencia a lo real y con sentido con referencia al mundo. En el sentido está el mito, en la referencia a lo real está la captación de la consistencia de la cosa. En la filosofía de los pueblos originarios tiene que haber las dos cosas siempre. La consistencia de lo real. Agua es agua y necesito para beber. Y el sentido que el agua pueda tener en el mundo, que puede ser simbólico, y ahí ya es otra dimensión, que es el sentido. Entonces, habría una hermenéutica del significado, que es la hermenéutica de la referencia a lo real, y una hermenéutica del sentido, que es la referencia del sentido a la totalidad del mundo. Y estos se hacen siempre simultáneamente. Vemos la realidad desde un mundo con sentido histórico. Y, por ejemplo, ahora que tuve que ir a Marruecos y encontrarme con una cultura islámica, es interesante cómo uno tiene que estar corrigiendo continuamente el sentido. Y les decía a ustedes cuando podía indicar, bueno, la gira del Islam empezó en el siglo VI. Empezó en el siglo I. Y tuve que empezar a corregir temporalmente el sentido de los acontecimientos, porque era otro mundo. Pero en referencia a un significado real que en los dos mundos tenía distinta numeración, pero estaba refiriendo al mismo momento. La totalidad paralela al mundo, le llamaría así, es la lengua. La lengua es la totalidad de palabras que tienen significado y también tienen sentido, pero que no funcionan simplemente como unidades, una palabra, sino de una compleja y siempre abierta, por lo tanto infinita, capacidad de sentido cuando uso muchas palabras para explicar algo. El lenguaje entonces en el fondo es también un horizonte categorial que me permite llegar a la individualidad de un acontecimiento vivido y que exigiría también una palabra individual para el acontecimiento. Pero como no puedo ponerle una palabra a cada acontecimiento porque serían millones, entonces con las pocas palabras que tengo en un diccionario, me las arreglo para construir el significado de una apertura infinita de acontecimientos posibles. Quiere decir que aunque la unidad del lenguaje sea la palabra, sin embargo, funciona como sistema, y sistema que denota algo y connota todo el mundo. Connota los elementos más cercanos, pero por último, connota todo el mundo. Digo agua y la tomo en una botellita de plástico, no solamente connoto el agua, sino connoto el hecho de que ahora se quiere privatizar el agua y ya empieza esta a cobrar otro sentido. Voy a luchar para que siga siendo un bien público y eso ya le da otro sentido a mi pura captación abstracta del agua. Quiere decir que connota el mundo y connota México hoy ante la privatización de todos los bienes comunes en manos de la propiedad privada y a veces de transnacionales. Todo esto está dicho connotado cuando yo digo agua, que físicamente es H2O y que tiene un significado real, pero con sentido dentro de un mundo. Y por eso entonces que las palabras continuamente están olvidando parte de su significado y captando nuevos significados. Las palabras son plásticas, van pasando en el tiempo y algunas palabras en una lengua dejan de usarse y desaparecen. De hecho, ya nadie sabe lo que significa y por el contrario, hay otras palabras
que empiezan a ser inventadas o tomadas de otros lenguajes. Y es interesante en este punto porque muchas veces se toman las palabras de la cultura dominante. Los alemanes, por ejemplo, tienen muchos neologismos, pero son franceses, porque fue la Ilustración francesa la que se impuso en Alemania. En cambio, hoy casi todos los neologismos vienen del inglés, pero no de Oxford, sino norteamericano, de la Coca-Cola. Y entonces es la imposición política cultural de la que tomamos nuevas palabras que de paso entre nosotros significa otra cosa. Y de ahí los latinos en Estados Unidos que están continuamente creando palabras que son inglesismos, le diría yo, con significado español, que ni se expresan como un norteamericano ni como un mexicano, sino son neologismos. Hay una transformación del significado en la historia del mundo como historia del lenguaje. Y ahí entonces habrá cosas interesantes después de preguntarse cómo se transforman las lenguas y con qué criterios. Pero esto pareciera una gran tautología al fin, porque se supone que todos tenemos el mismo significado y podemos comunicar a los otros también lo que estamos pensando. En la página 189 yo pongo un poco el esquema de Jacobson, que es un gran lingüista y que nos propone un esquema, una representación que parecería evidente y por otra parte no superable, porque se manifiesta de una manera coherente. Miren el esquema cómo es. Hay un emisor. Debo decir que de paso las palabras son objetivas y al mismo tiempo abstractas, y esto es parte del juego. Hay un emisor, una E, y este emisor tiene una información que dar, la cual información va a ser a su vez dada al emisor, el que por medio de un código, por ejemplo, el castellano, la lengua que estoy hablando, pasa a un receptor, el cual a su vez debe decodificar la información y será una información recibida que está incluido en un mensaje que dice un significado. Esto sería como un esquema de todas las posibilidades. El emisor envía al receptor R un mensaje M por un canal C, por ejemplo, hablado, como estoy haciendo, que puede tener frecuentemente impedimentos o ruidos, como el que tenemos ahora. Justamente es un ruido. Y por eso molesta la comunicación, pero a veces es que uno está afónico, también es un ruido, o está hablando por teléfono y se le corta la comunicación, eso se llama ruido. El emisor transmite una cierta información I, que tiene como referente un significado S, significado veritativo o consentido, que es captada por el receptor como información recibida. La información es previamente codificada entre I y E, la información es codificada por E y un cierto código que al ser captada por el receptor debe ser decodificada. Vamos a ver en la pragmática
pasa con la codificación y decodificación en lo que se va a llamar pretensión de validez, pero pretensión de inteligibilidad, que significa que cuando hablo, espero que el otro pueda decodificar lo que yo digo, por ejemplo, conociendo la lengua, porque si hablo una lengua que nadie conoce, pues entonces no hay comunicación posible. Ese esquema, que parece muy evidente, es sumamente abstracto y al mismo tiempo va a ser justamente el objeto de la crítica de Karl Otto Apel, porque pareciera que todos nos comunicamos con facilidad y tenemos los mismos significados de los acontecimientos. La ruptura con esta visión de las cosas la produce justamente Peirce. Peirce, el fundador del pensamiento, Charles Peirce, del pragmatismo norteamericano. Los norteamericanos allá por 1868 o 70, luego de la guerra de secesión, tuvieron un gran filósofo que leyó Kant y Hegel, pero lo leyó de otra manera y se llama Charles Peirce y funda la única filosofía propiamente norteamericana que se llama el pragmatismo. El pragmatismo debe entenderse desde lo que he explicado, porque en el esquema de Jacobson, el mensaje es una proposición, la pared es blanca, y entonces hay sujeto, verbo, predicado, hay una sintaxis, taxis, orden, un orden de las partes en el todo, y entonces se estudia pues todas las relaciones del sujeto, verbo, predicado y los modos de predicación. Piensen que predicar significa en griego kategorein, y el libro Las categorías de Aristóteles son los modos de predicar a un sujeto, y son las 10 categorías tan conocidas de Aristóteles. El sujeto es al que se le predica la cantidad, la cualidad y las relaciones. Y las relaciones pueden ser de tiempo, espacio, etcétera, etcétera. Y son el gran libro, las categorías. Pero a su vez, las predicaciones tienen un significado. Y eso es la relación M con S. Es la semántica. Entonces, la lógica tradicional y la filosofía del lenguaje estudia la sintaxis, las partes de la proposición como expresión, y la semántica, el significado que se incluye en el enunciado. La pragmática va a ser algo distinto y es muy importante porque sitúa todo esto en un campo práctico y por último ético, extrañamente. Entonces, Peirce dice, en realidad el ser humano no es un ser individual, es un ser comunitario siempre. Y la expresión y la comunicación y la creación de signos son instrumentos de comunicación, pero justamente de comunicación sujeto-sujeto. Entonces, sin saber yo nada de pragmática, había pensado, por la sugerencia de Levinas y Bartolomé de las Casas, que había una relación varón-mujer, padres-hijo, hermano-hermano y antifetichismo, que eran relaciones prácticas. Bueno, eso es justamente el tema. Si hay un sujeto que enuncia algo a otro sujeto, este acto es un acto comunicativo, ya no es simplemente un emisor, es alguien que quiere comunicar algo a otro y la relación es práctica. La relación del ser humano con el ser humano es la praxis. Y del ser humano con la naturaleza
cuidado, o con la realidad, es la técnica. Y la técnica es la técnica. Entonces dice, y una cosa es la práctica y otra cosa es la producción. En griego se dice poiesis, o-i-e-sis. La poiesis, la voy a escribir así, es la producción, y de ahí viene la palabra poesía y poética, que es lo producido. Entonces, relación del sujeto con la naturaleza es proyética, es productiva, es técnica. Yo soy un buen carpintero, construyo una buena mesa, pero ser un buen político es poder tener una buena relación entre las personas, no es lo mismo. Algunos dicen la política es un arte. Yo voy a dejar la palabra arte para el nivel técnico y voy a dejar la palabra praxis para las relaciones prácticas. Debo decir que Marx habla de las relaciones prácticas de producción. Entonces hay que ver bien qué está diciendo. El profesor Sánchez Vázquez tiene un libro sobre filosofía de la praxis. Entonces hay que ver bien qué significa. Para mí eso es parte de Aristóteles, que dice praxis kai poiesis hetero. La praxis y la técnica son distintas. Y la praxis es práctica y la técnica es productiva. El ingeniero tiene relaciones productivas y el psicólogo prácticas, muy distinto. Claro, después de estos se combinan y hay que empezar a ver cómo es. Peirce pensó que todas las cuestiones de la lengua y del saber hay que plantearlas en una comunidad. Y esto es realmente una gran sugerencia que lo descubre de alguna manera en Hegel, y Hegel también lo propone, pero que nos sirve muchísimo a nosotros para pensar el tema de la filosofía de los pueblos originarios y una filosofía también de la liberación. El ser humano es un ser comunitario, lo cual no niega que sea individual, pero yo le llamo más bien singular. Somos un singular dentro de una comunidad, pero no somos primariamente, abstractamente, individuos, como lo piensa el pensamiento desde Descartes en adelante. Y el lunes tuvimos una reunión aquí, un seminario en Derecho, de algunos colegas liberales parten del individuo, y entonces digo, un momentito, el punto de partida es la comunidad dentro del cual los individuos se están realizando. Y uno de ellos, que venía de España, pues dice, sí, claro, no negamos la comunidad, pero el individuo, y volvió el individuo como punto de partida. No se entiende que Hobbes es un individualista en el sentido que en su descripción parte de individuos, del cual también va a partir Adam Smith, porque ya Descartes lo hizo. Entonces, el pensamiento moderno descartó la comunidad, y por eso que Apple, en el libro La transformación de la filosofía, cuidado, dice la transformación de la filosofía, pero está indicando que en los últimos 50 años ha habido una nueva transformación de la filosofía, a 4 niveles. Y el primer nivel es el pasaje del individualismo a la comunidad. Apple, que es una segunda generación de la escuela de Frankfurt, y lo cual es muy importante, y Habermas vendrá atrás y demás. Y nosotros siempre pensábamos desde la comunidad, pero en el fondo expresábamos que la teoría venía de la praxis, pero la praxis en el fondo era del militante punto de partida.
Pero no es la cuestión del militante como punto de partida, es la comunidad como punto de partida de los militantes. Más que eso, son los movimientos sociales como militantes y punto de partida, no individual, sino colectivo. Entonces, Peirce entiende muy bien esto, lo sitúa no a un nivel político y social, sino estrictamente cognitivo. Y dice, la ciencia no existe como producto individual, sino como un producto comunitario. Y le llama a esa comunidad the indefinitely community, la comunidad indefinida. Entonces, siempre marco yo el esquemita, con lo cual, si uno lo toma en serio, se empieza a revolucionar todo. Los grados de cognitividad, o decir, el grado de conocimiento absoluto, 100%, y conocimiento cero. Y aquí pongo el tiempo. Una comunidad de conocimiento parte desde un conocimiento cero de algo y el individuo ocupa un cierto espacio, 30 años de producción teórica. Pero ¿de dónde tomó el punto de partida de su teoría? De la comunidad a la que pertenece. Es decir, que no empezó a cero, sino que entró en una tradición. Había un antes que le permitió. Y luego, el que sigue continúa conociendo más, nunca llegando absolutamente a la cognitividad perfecta. Sería el conocimiento absoluto. Que en mi cerebro yo tuviese actualizado la realidad hasta en sus últimos constitutivos. Imposible, nunca lo haremos porque no podremos producir una reflexión sobre nuestras propias neuronas que están conociendo lo real. Imposible, pero es como una línea así. Entonces, cognoscibilidad y realidad nunca se dan como identidad, sino siempre el conocimiento va detrás de la realidad que se le escapa como la sombra de uno mismo, que a medida que la quiere pisar se le va, porque uno mismo la va desplazando. Pero lo interesante es que es la comunidad la que conoce. Y Einstein no es un genio individual que nació así en cualquier lado, fue el fruto de una comunidad científica en una etapa del pensamiento europeo, del norte de Europa, en situaciones tales. Y se pudo dar un joven, 30 y tanto antes de sus 40 años, de intuir la síntesis de lo que se venía discutiendo. Está muy fuerte, o no, retumba un poco, ¿no? Bueno. Puede decir que el conocimiento no se da individual, sino comunitariamente. Esa es la primera transformación de la filosofía. Pasamos del yo pienso a nosotros pensamos. Y esto entonces pasamos de la sintaxis y semántica a la pragmática. La pragmática dice, todo enunciado, todo lo que he explicado es un acto comunicativo. De una persona a otra persona y siempre en comunidad, porque por de pronto tiene que haber una lengua, y si no hay una lengua no hay comunicación posible, pero la lengua es un producto comunitario, no individual, y entonces la lengua misma me demuestra que yo entro en una tradición, la uso para comunicarme, y la comunicación siempre se hace en último término para la sobrevivencia. Eso no lo dice Apple, eso lo dice la filosofía de liberación en crítica con Apple. Nos comunicamos para vivir mejor y para poder vivir simplemente. Por eso que los pájaros y los animales y las ballenas y todos se están comunicando peligros, ¿qué significa? Posibilidad de muerte, comunicando fuente de alimentación, posibilidad de vida, están cantando para que se elige al mejor cantor,
para mejorar la especie en la reproducción, etc. Todo al fin está ligado a la vida. La comunicación es un instrumento de la comunidad para aumentar la posibilidad de la sobrevivencia. Quiere decir que es un acto práctico, que la comunicación es práctica. El enunciado, la pared blanca, es teórico, porque yo debo observar la pared y descubrir que es blanca y decir, la pared es blanca. Y eso es teórico, es captación de lo real en mi cerebro como verdad, poniéndole un sujeto, verbo y predicado. La pared, sujeto, es blanca. Sintácticamente, sujeto, verbo, predicado. Tiene un significado. La pared es blanca, pero está inserta en un acto comunicativo. Entonces ya no vale como proposición, van a decir los pragmáticos, sino que la proposición va a estar dentro de lo que se va a llamar con Austin un acto de habla. Speech Act. Y el Speech Act, o el Sprech Act para los alemanes, es un acto de habla. La proposición, la pared blanca, tiene un sujeto, verbo, predicado. Es una proposición. Y tiene un significado, un contenido proposicional. Pero eso es una abstracción, así dicho. Yo digo la pared blanca a ustedes, pero por alguna finalidad. Claro, en este caso es un ejemplo. Si yo dijera la pared blanca, pero deseo que esté amarilla, así que me la pintan, significaría que le estoy sugiriendo, o aún más podría decir, les ordeno que la pared esté amarilla. Lo cual supondría un verbo, yo, que se dirige a tú, y esto constituye un acto de habla, en el cual la proposición es parte de un acto mayor de comunicación. La pared blanca tiene un contenido proposicional, se entiende, pero nunca se dice porque sí. La pared es blanca. Está loquito este señor, porque ha dicho eso. En la filosofía del lenguaje se dice la pared blanca, supuesto, verbo, sintaxis, semántica, todo, y se lo analiza, pero se olvida que es una abstracción. De hecho, siempre se dice una proposición dentro de una comunidad como acto comunicativo. Y la comunicación se hace en función práctica. ¿Por qué? Para modificar o para conservar. Entonces, Austin, en un librito que se llama How to Do Things with Words, cómo hacer cosas con palabras, que suena a abracadabra, es decir, con una palabra hizo algo nuevo. No. Dice, hay ciertos verbos que con la pura palabra se hace un acto. Por ejemplo, un hombre y una mujer dicen esposo a tal persona como mi consorte y hago un acto de matrimonio, o te prometo que mañana te pago, hago una promesa, espero aprobar la materia. Es un acto de esperanza que modifica aún psicológicamente mi trabajo y me permite trabajar más optimistamente, etc. O es decir, hay actos que se hacen con palabras. Yo me dirijo a ti. Y el tipo de verbo determina el acto de habla. Puede haber puramente descriptivo. Yo te digo que P. Yo te digo que P. P es la proposición.
o yo te ordeno que P, o yo te suplico que P, o yo te perdono que P. Y según el verbo, el acto de habla tiene otro significado, además del proposicional, porque no es lo mismo decir te ordeno que te blanca que decir la pared es blanca. No es lo mismo. El significado, entonces, va a decir el significado, y también Austin y también Peirce, el significado del acto de habla incluye al posicional y tiene un momento previo, el que se llama una relación ilocucionaria, de yo te, es una relación ilocucionaria, y esa relación yo te pido es práctica, y por lo tanto la comunidad de comunicación es una comunidad práctica, y es una comunidad práctica que se rige por principios éticos. Y ahí viene entonces una cosa muy interesante, que la ética se pone debajo de la filosofía del lenguaje. Peirce dice, la comunidad de comunicación científica, por la cual un grupo de gente, a partir de una teoría, puede verificar ciertos observables nuevos y explicarlos, esa comunidad científica tiene que tener previa... Está retumbando. ¿Qué? Los gritos del teatro. Sí. Bueno, mala suerte, estamos rodeados. Bueno, sigamos. Con paciencia. La comunidad de comunicación, para ser posible, exige ciertas condiciones que le vamos a llamar morales. ¿Por qué? Porque la comunidad va a tener que expresar sus argumentos, cada uno de los miembros de la comunidad, y uno de esos argumentos va a tener la fuerza de ser aceptado por los demás, uno, y los demás tendrán que humildemente situar su propia argumentación como derrotada, si ustedes quieran, o como no suficientemente con fuerza argumentativa para los demás, porque de lo que debe lograrse es la validez. Entonces, el tema de la validez no es el tema de la verdad. Validez significa, esto es agua. Eso sería una relación de verdad, porque actualizo en mi cerebro lo que la cosa es. Pero alguien puede decirme, no, profesor, es gasolina. Entonces ya son dos posiciones distintas. No acepta mi propuesta. La no aceptabilidad significa el disenso. Para llegar a todos estar de acuerdo que esto es agua y tenga validez comunitaria, yo tengo que poner pruebas para demostrar que esto es agua y el otro que no, sino que es gasolina. Y después de entrar a la discusión por el proceso de verificación, eso es lo que le interesaba a Peirce, que era el pragmatismo es también un proceso en el tiempo, no de la verdad, sino de la verificación, verification, no solamente truth. Y también de la misma manera yo pienso que el tema no es en el plano práctico la libertad, sino la liberación como proceso. Da la casualidad que el pragmatismo y la filosofía de la liberación
las dos filosofías de este continente, no hay otras que hayan nacido en el continente con nombre de tal, hablan de un proceso. Por eso Whitehead tiene una metafísica al proceso, y eso es interesante. Habría que explicar por qué norteamericanos y latinoamericanos vemos el proceso, porque no estamos en un mundo ya hecho, en un mundo por hacerse. Y por eso que el proceso es para nosotros la esperanza de la transformación. No podemos decir somos libres, queremos serlo. Y la liberation significa un proceso. Y bien, hay un proceso de validación en donde todos estamos de acuerdo acerca de una cierta propuesta. Y esa propuesta es un significado que alguien le dice al otro y que debe aportar pruebas. Entonces, esto configura una nueva manera de pensar. Y no se hace en un rato, exige mucho tiempo, unos años, para decir, yo pienso no, nosotros pensamos. Pero no es nosotros pensamos, si nosotros hablamos, es decir, nos expresamos. El cogito está comprendido en un lengua, pero a su vez nosotros hablamos aquellos en los que coincidimos. O es decir, podemos hablar, si yo digo mesa, y ustedes entienden lo que es mesa, pero la mesa no como concepto, sino como consenso del nombre que le hemos dado a algo. Quiere decir que son acuerdos. Decían los clásicos que las palabras tienen un significado ad placitum, a placer. Esto se llama mesa. Mire, son 4 sonidos, es, a. Y unidos dice mesa y es esto. Bueno, lo convenimos, estamos de acuerdo, lo usamos como código, lo digo y ustedes ya saben lo que yo digo. Pero son acuerdos todo eso. No son conceptos abstractos, son acuerdos expresivos. Entonces, primera transformación, el yo en nosotros. Segundo, el cogito, pensar en hablamos. Tercero, ego cogito cogitatum. Yo pienso lo pensado. No, nosotros hablamos en lo que coincidimos por acuerdos. Y esto, por último, es un acto práctico que supone una ética. ¿Por qué? Porque si vamos a entrar a discutir sobre la validez, que significa que todos lo vamos a aceptar, la aceptabilidad comunitaria de que esto es una mesa, y no es lo mismo, ¿verdad?, que validez. Me acuerdo de haber hablado de este tema en el Congreso Mundial de hace 3 congresos mundiales hace ya en Moscú, con el profesor Luis Villoro, que estos días ha vivido un seminario en Chiapas y se ha recordado su gran figura. Y yo charlaba con Luis y le decía, ha visto que no es lo mismo validez que verdad. Y no había visto esa distinción. Verdad es la actualidad de lo real en mi cerebro. Validez es que los otros estén de acuerdo sobre la verdad que yo he descubierto. No es lo mismo. De tal manera que no es lo mismo invalidar que falsar. Y esto Popper no lo sabe porque no ha distinguido. Invalidar es algo que es válido para todos, decir ya no es válido. Todos creen que la era el centro del sistema y Galileo dice es falso. Falsó la centralidad de la Tierra porque pensó que era el Sol. Y al mismo tiempo invalidó lo que todos pensaban, porque todos estaban de acuerdo que la Tierra era el centro. Pero ¿qué le pasó a él? Él descubrió la verdad. Era el centro, pero todavía no había adquirido la aceptabilidad de la comunidad, de tal manera que estaba en el disenso. Y todos lo condenaron. Luego del tiempo ya se dieron cuenta por argumentos de que lo que había descubierto, el descubridor, que era un nuevo acceso a lo real,
que inevitablemente lo situó en el disenso contra el consenso de la comunidad y por eso fue criticado. Y repito lo que siempre digo, si ustedes descubren algo nuevo, real, van a ser perseguidos, porque rompen el consenso y la gente va a estar en contra. Si los aplauden, quiere decir que el descubrimiento que han hecho no es descubrimiento, pues todos están de acuerdo, es decir, que ya lo sabían, entonces está fácil. El aplauso a veces es muestra de estar repitiendo cosas sabidas, un poco puestas a la moda, pero decir algo fuertemente novedoso es quedarse en el disenso. Entonces, vean qué útil es distinguir entre validez, la aceptabilidad de la comunidad, a la verdad, acceso a lo real. El descubridor accede a lo real y queda en el disenso. Esto nos permite una cantidad de nuevas distinciones en el campo teórico y en el campo práctico, político y a todos los niveles. Esta transformación de el planteo del problema del lenguaje. Entonces, como es un acto comunicativo, la comunidad, a su vez, supone ciertos principios éticos para poder realmente llegar al conocimiento comunitario. Primero, yo debo conseguir a todos con iguales derechos de poder argumentar, porque si a alguno le digo, usted como es alumno, no hable, entonces pues ya no puede contribuir, o si contribuye y realmente propone algo nuevo, el maestro, o no maestro, sino el que maneja autoritariamente la evaluación del conocimiento, por ejemplo, el Consejo de Investigaciones Científicas, le pone el nombre propio al descubrimiento del alumno. Y entonces le roba la idea. Porque como es un discípulo, pues tiene derecho a apropiarse de lo que hizo el otro. Pero es deshonesto. Y es hacer que el tal discípulo, que no es discípulo, sino un dominado, va a decir, ya nomás te voy a dar la próxima las cosas que descubra. Me las voy a guardar para que tú no te las apropies. Entonces, en la comunidad científica ya no funciona, porque cada uno que descubre algo se lo guarda y entonces la comunidad no puede funcionar. Para que la comunidad pueda crear cosas, todos deben respetarse como iguales. Y dar igualdad, simetría en la argumentación, es una actitud ética. El no decir mentiras en la comunidad para confundir a los miembros de la comunidad y así yo puedo abrirme camino, esa mentira imposibilita el crecimiento del conocimiento de la verdad. Entonces hay que ser honestos, hay que ser generosos en comunicar, hay que ser también respetuosos de la invención de quién, y son actitudes éticas. Eso es lo que Peirce, el pragmático, llamó socialismo ético. En 1880 y tanto le llamó socialismo ético. Algo así como una ética comunitaria que es supuesta en la comunidad de comunicación para que funcione realmente el proceso de invención de conocimiento, argumentación dura de todos los miembros, y cuando uno logra convencer a los otros de algo, todos los demás lo asumen y parten de eso, y eso es una comunidad científica. Pero entonces, mire, hemos pasado de la sintaxis y semántica a la pragmática. Hemos pasado de un nivel abstracto, lógico, a un nivel concreto, comunitario, donde la ética es el supuesto del conocimiento. Porque el individualismo ético no da posibilidad que exista la comunidad. Y si no hay comunidad, no hay ciencia. Esto lo pensó Peirce para la ciencia, siendo hijo de un profesor de Harvard y él mismo matemático. Pero si la comunidad de comunicación la trasladamos a la política y la trasladamos a todo tipo de comunidad,
debe operar siempre a partir del consenso. Puede decir de que lo que piensa cada uno debe ponerse y ser cuestionado en común, pero dándole a todos los miembros igualdad. Cuando yo eso lo aplico a la economía política, sale algo muy interesante. Porque, por ejemplo, he explicado en las 16 tesis de economía política que Ulrich Peters, que es un autor suizo, aplica la ética del discurso de Apple a la economía y dice, si ponemos a todos los empresarios en una comunidad de comunicación, discuten entre ellos soluciones económicas y después ese consenso lo llevan a cabo, pero se sitúa a nivel de los empresarios. ¿Y qué tal si bajamos esa comunidad a la comunidad de los obreros y los ponemos todos en igualdad para que discutan cómo mejorar la producción de la empresa? Y estaremos ya a nivel de Marx, porque para poder tener igualdad en la discusión hay que tener también igualdad en la propiedad de la empresa, porque si uno es el propietario y los otros son asalariados, cuando estén en lo mejor de la discusión, el propietario dice, se acabó la discusión, o se la toma solo y no acepta a los demás. Como la simetría es el punto de partida, la propiedad de la empresa es también una condición de simetría en la discusión. Entonces, ponerlo bien en común de la empresa es una condición a priori de la simetría en la argumentación para llegar a un consenso. Y entonces lo que piensa Marx, imaginémonos una asociación de hombres libres que primero hacen una comunidad en simetría y después producen un bien, una mercancía en comunidad. Eso es lo que propuso Marx. Pero en vez de quedarse a nivel de la comunidad de los empresarios, habría que bajar a la comunidad de los obreros, y es la propuesta. Lean ustedes las 16 tesis de economía política en este punto, y es buenísima la posibilidad que hay. Entonces, el tema de la semiótica queda situado a un nivel práctico de comunicación intersubjetiva comunitaria, y de ahí entonces ahora se puede entender qué significa una proposición ideológica. Una proposición ideológica, es decir, la pared blanca. ¿Cuándo se torna ideológica? Cuando se torna encubridora. ¿Puede una proposición como esa tornarse ideológica? Tendría que pensarlo, porque es un ejemplo que se me ocurrió, pero ahora habría que ver. Ideológica es toda proposición relacionada a la praxis y en su sentido negativo encubridora de la realidad. Ideológica sería, está complicado poder ver la pared blanca como ideológica. Habría que pensar que alguien ocultara en ese enunciado algo. Cuando se blanquean las barras del activismo político, por ejemplo. ¿Cómo? Cuando se blanquean las barras del activismo político, por ejemplo, el enunciado se ajusta a una función ideológica, pienso, ¿no? Ese enunciado, la barra es blanca. ¿Y qué sería lo contrario? Estaría encubriendo, es decir, una expresión militante del muro, por ejemplo. Ah, interesante. La pared blanca, pero que graffiti y que pintándola de blanco lo oculto. Bueno, habría que ver cómo podría darse. Pero cualquier enunciado, y por lo tanto tenemos que pensar cómo poder indicar en ese ejemplo lo que estoy diciendo, tiene función práctica. ¿Por qué? Porque si digo la pared blanca es para pintarla de blanco. Ahora, pongamos que tomamos ese ejemplo. Si alguien en una pared hizo un graffiti y es bello, porque algunos habría que taparlos,
alguien lo tapa porque a su vez tiene un mensaje político y lo pinta de blanco, dice la pared es blanca y ahora ha sido maltratada, píntenmela de blanco. Esa propuesta tiene una finalidad práctica y esa finalidad práctica sería oponerse a algo que fue expresado. En fin, habría que pensar. Pero lo interesante es que el problema ideológico se presenta siempre cuando relacionamos justamente la sintaxis y la semántica a la pragmática como acto comunitario de comunicación. Y ahí está, o garantiza, funda, propone la totalidad vigente dominadora o oculta a los dominados. Y en este caso se torna por el ocultamiento del otro, la fetichización del lenguaje vigente sería la oposición al surgimiento de un lenguaje crítico, y en este caso habría que pensar la cuestión. La subversión semiótica es el tema que nos enfrentamos desde que leía Apple. Comunidad de comunicación, de acuerdo, es la única comunidad posible. Hay muchas comunidades. Hay una comunidad de reproducción de la vida a nivel económico, político, erótico, todas estas totalidades. No hay una sola que sea semiótica, sino son muchas. Y entonces el tema inmediato que me surgió en el diálogo con la pragmática y desde la hipótesis de la filosofía de la liberación es el siguiente. Hay una comunidad de comunicación y la acepto en principio porque aporta muchísimos elementos nuevos, pero a priori puedo decir toda comunidad de comunicación excluye a muchos del discurso. Voy a decir, vuelvo a plantear el tema de la alteridad o del otro. Hay algunos que no han sido a la comunidad. Y más, hay imposibilidad de invitar a todos los posibles argumentantes porque ni los conocemos. En el momento en que el sistema, la comunidad de comunicación es patriarcal o machista, los sujetos que discuten son varones, la mujer es excluida. Cuando la mujer con las sufragistas británicas empezaron a luchar para votar, quisieron intervenir en la comunidad de comunicación y se las excluyó como no teniendo nada que decir. No estaban, como diría Apple, o mejor Habermas dice, en el acto comunicativo tiene que haber la pretensión de validez porque ha habido una participación simétrica, pero el otro no tiene participación simétrica, sino que está excluido, entonces no puede hablar. Y si no puede hablar, no es miembro entonces de la comunidad de comunicación. ¿Cómo planteo yo a una persona que trabaja la pragmática, la manera de Apple o Habermas, esta cuestión? Fue analizando un acto de habla que le llamé la interpelación del otro. Interpelación del otro. El otro interpela a la comunidad de comunicación dominante. Lo pensé en el caso de los indígenas, de los pueblos originarios, en aquel 1525, en que hubo un diálogo entre franciscanos y tlamatinis, sabios aztecas, y hubo un diálogo acerca de la comprensión del mundo de los que llegaban y de la comprensión del mundo de los que aquí vivían. Entonces los hicieron toda una predicación del cristianismo, del occidente y de todo, y los aztecas sabios
respondieron desde sus propias tradiciones de manera muy coherente, pero miren, pragmáticamente había muchos problemas en ese diálogo de la comunidad de comunicación vigente y dominadora por la guerra, que imponía su palabra, y la palabra silenciada de los vencidos. Entonces, en la lógica pragmática de la que no he hablado, sino indicado el tema, hay para Habermas 4 pretensiones. Para que pueda darse la comunicación, tiene que haber una pretensión de inteligibilidad. Significa, para que haya comunicación, yo pretendo que tú me entiendas. Y por ejemplo, la primera condición es tener la misma lengua. Pero los españoles hablaban español y los sabios aztecas hablaban náhuatl. Ya no había lengua. Que sí que la comunicación era muy difícil porque no había pretensión de inteligibilidad. Hubo niños de 7 a 8 años que muy rápido, 2 o 3 años después de la conquista, ya podían hablar en las 2 lenguas. Pero cuidado, vivían en un mundo de niños y por eso el niño aprende más rápido porque tiene pocas cosas a las cuales referirse. Ya cosas más sutiles no puede el niño hacerlo porque no tiene la cultura. Entonces por eso pareciera que son genios lingüísticos los niños en un país extranjero y a los 6 meses nada, otro niño. Lengua de niño, el mundo de niño, pero no saben todo lo que supone la cultura a la que se están integrando. Lo cierto es que en ese diálogo las palabras de los aztecas fue puesto en castellano por traductores muy incompetentes. Quiere decir que muchas de las cosas que decían no se entendían. Entonces, en esta interpelación del indígena que decía, yo tengo verdades distintas a las de ustedes, no tenían una lengua para poder comunicarse. Pero a su vez hay una pretensión de validez, dice Habermas ya, de validez, es decir, los dos pretenden que pueden ser aceptados por el otro y quieren jugar todas las reglas para poder hacerlo. La primera, estar en simetría, pero lo que pasa es que el conquistador estaba en una posición dominante y el indígena estaba en una posición de dominado, pues sí que no había simetría. Entonces la pretensión de validez era aparente, porque en realidad lo que querían era convencer a los indígenas y no discutir para sacar una posición de ambos. Además hay una pretensión de veracidad, que significa, para haber comunicación tenemos que ser verdaderos, auténticos, tenemos que querer comunicarnos y no instrumentalizar al otro. Si lo instrumento al otro, ya no es una intención comunicativa, sino una intención estratégica de dominio. Lo que pasa es que los franciscanos, mal que bien, tenían la pretensión de evangelizarlos, o decir, cristianizarlos, y los indígenas más bien de conservar sus tradiciones, que sí que no se daba tampoco esa pretensión de veracidad, y aunque se diera, sería la única reconocible. Los franciscanos debieron al menos haber reconocido en los indígenas que verdaderamente querían comunicarse con ellos, aunque no tenían medios lingüísticos de hacerlo, y aunque quisieran llegar a un acuerdo, estaba muy complicado. Además, hay una pretensión de rectitud, le llama Habermas, que significa, si se dieron las instituciones de contexto que permitan realmente la comunicación. Es decir, para poder comunicarse con alguien, no tengo que estar en una situación de un esclavo ante un libre que me puede parar en cualquier momento de la argumentación mi
argumento, porque él tiene el dominio. Esta pretensión de rectitud tampoco se cumplía, porque los españoles estaban dominando a los indios y los habían batido, destruido en la guerra. Entonces, era una situación en que no se daba la posibilidad de una verdadera comunicación. Y entonces, y sin embargo, el otro le decía: tengo derechos que no son los tuyos. ¿Cómo se da ese tipo de relación? La única manera es que el dominador le preste al dominado la posibilidad de ser simétrico, pero no fue lo que se concedió, ni se concedió hasta el siglo XX, ni el XXI. Es decir, que los pueblos originarios y los dominadores que llegaron de afuera, del cual ya somos los blancos y los mestizos de este país, no le hemos dado nunca la posibilidad de llegar realmente a un acuerdo válido en igualdad. Entonces, la interpelación lo que está indicando es que la comunicación es difícil. Y mi mundo, en el fondo, en su esencia, es comunicación. De ahí entonces la teoría de Jacobson, que una información de un emisor es recibido y se transforma y decodifica en una información recibida y decodificada, como si todo funcionara tan fácil, tautológicamente, porque los dos seríamos de un mismo mundo, de una misma cultura, de una misma clase, y nos entendemos fácilmente. Es una cosa. De hecho, la comunicación es difícil y al comienzo a veces es imposible, y habrá que ir lentamente logrando que el mundo del otro y mi mundo vayan coincidiendo en muchas experiencias comunes, desde donde yo pueda entender el mundo del otro y el otro pueda entender mi mundo con un proceso de revelación y no de pura manifestación fósica, en donde el otro va diciendo lo que es. Entonces, partimos de una incomunicación como punto de partida y un aumento de comunicación en el sentido que hay una pretensión de comunicación, pero eso toma tiempo. Y al mismo tiempo tengo que concederle al otro al menos la veracidad. Auténticamente me está exigiendo algo. Entonces fue a partir de esta idea de estudiar un acto de habla contradictorio como la interpelación del otro, que Apple dijo: ahora entiendo lo que usted dice, aunque después no estaba de acuerdo, pero a su vez, si yo en la comunidad de comunicación la relaciono con una comunidad de producción o de vida, que es lo económico, y el excluido de la comunidad de economía es el pobre, y este pobre en la comunidad económica dice: tengo hambre, a la comunidad de comunicación la cosa se complica más, porque el contenido de la interpelación es no solamente que usted me ha excluido de la comunidad de comunicación, sino que también me ha excluido de la comunidad de vida económica, y por la cual también estoy excluido y explotado como un pobre. Pero me sirve todo el andamiaje de la precisión del acto de habla para decir: hay actos de hablas que surgen desde la exterioridad de una comunidad de comunicación y que interpelan a los sujetos a una conversión de su posición dentro de la totalidad, para llegar de nuevo al paradigma racional de la interpelación del pobre al sistema y el proceso por el cual se construye un nuevo sistema, no el antiguo, sino uno nuevo, que va a ser un nuevo sistema lingüístico, pero también va a ser un nuevo sistema
económico, de derecho, político, de género y demás, donde todo va a ir cambiando. Y entonces esto es muy fecundo porque me permite plantear el tema lingüístico en relación con los otros campos prácticos y ver cómo se relacionan. Surgen nuevos lenguajes de nuevas experiencias de liberación, a nivel económico, erótico, político, hasta deportivo, familiar, relación de los géneros de nuevas maneras, y entonces el lenguaje entra a ser articulable a todos estos niveles. Y eso le llamaría yo la liberación del signo, o es decir, la significación que le daba un lenguaje dominador va creando desde las interpelaciones de los oprimidos y los excluidos un nuevo lenguaje hacia un nuevo mundo donde habrá otra significación de todas las cosas. Y por eso que en estos días mismos que uno lee el diario esta mañana, que ahí en los Altos de Guerrero, la policía mata 6 de la CROP, de las autodefensas que ya tienen 15 años, que están reconocidas por el Estado de Guerrero, la CROP, que la policía intervino para rescatar un jefe de la droga que la policía tenía en sus manos, y la policía del Estado mata a 6 de la policía comunitaria y mueren 2 policías, rescatando a un mafioso contra el trabajo que está haciendo la propia comunidad. Entonces, esto para demostrar cómo un lenguaje del derecho vigente que dice el Estado es soberano y otro que dice el pueblo es soberano, y al mismo tiempo de cómo todo debe ser redefinido, porque ayer mismo, el lunes, en este seminario de filosofía del derecho en la Facultad de Derecho, insistía en esto de que para estos pueblos originarios, en parte expresados por las creencias más antiguas de Guerrero, no las que han surgido después, el acto humano tiene otro significado que para la moderna. La comunidad tiene otro sentido. El acto injusto es también considerado de otra manera y por lo tanto no hay castigo sino reeducación y hay reintegración a la comunidad, porque el acto de un individuo crea una desarmonía en la comunidad que hay que restablecer, y lo cual no es solamente una acción de las autoridades, un arrepentimiento, pago por dolor del que comete el acto perverso, entre comillas, sino que todos son actos comunitarios. Entonces, ante una nueva significación de la ética, de lo que significa la justicia, la función del juez, la responsabilidad en el acto, el sentido del castigo, todo esto es un nuevo lenguaje, pero al mismo tiempo es un nuevo tipo de derecho y es una nueva comprensión política, y entonces es un nuevo mundo. Esto no es fácil de y menos en la facultad, como estaba ayer diciendo, pues en esta facultad de lo que se estudia, en el fondo, es el proceso debido. Pero cuando entramos a problemas de justicia, dice, esos son problemas metafísicos que son complicados, mejor no lo tocamos, y se queda en un formalismo chato, injusto, que lo que hace es permitir justamente que sus abogaditos que salen de la facultad puedan hacer del derecho lo que quieran, según el pago más o menos del cliente. No se le pregunta al cliente, ¿piensa usted que es culpable? Dígamelo primero y después vamos a actuar. Si no, dice primero, ¿usted tiene cómo pagar esto? como el pobre accidentado por un accidente de
para que lo curen y lo primero que pregunta el médico no es qué tiene usted, sino quién paga. Eso es lo que se enseña. Entonces es un lenguaje ya capturado por un sistema de información que hay que resemantizar. Pero esto supone desde la comunidad y desde un proceso en que los oprimidos y excluidos tengan la palabra. Y esa palabra interpelante es aquella del pensamiento semita. La palabra se hace carne. La palabra es davar. Davar. La palabra es davar. La palabra se hace carne. Es el sistema, basar. La palabra se hace carne significa la interpelación del otro, que no me es del todo comprendida, pero en la desnudez y sufrimiento de su corporalidad que veo, ya me está interpelando a que deben cambiar las cosas. Y el cambio de las cosas es la carne, es decir, la totalidad debe modificarse para transformarse en algo distinto. Y eso sería la resurrección en el sentido mítico. Sería el muerto vuelve a la vida, el excluido empieza a vivir de nuevo. Y entonces también en la resurrección hay que leer a Walter Benjamin para el texto tan difícil que una vez comentábamos sobre la palabra. Él está ya pensando en pensamientos semitas, y por eso entonces es la interpelación del excluido el que nos mueve a la creación de la poética y de la épica, porque si hay una literatura importante es la épica, porque es la literatura del comienzo de un mundo nuevo, y ahí se inventan las palabras, ahí se inventa el nuevo sentido, la nueva semiótica. En fin, hay tantos temas en esto que solamente son sugerencias. Hemos tocado un punto, el primer tipo de productos de la creación, los signos, y todavía no emparentados, diríamos así, o articulados a una transformación más material de la naturaleza. La poética, como filosofía de la producción, va a entrar a la transformación material en el sentido cotidiano de la palabra. Tomar rocas, que es naturaleza, y hacer paredes. Eso ya no es lo mismo que hacer una promesa. También una promesa es un acontecimiento que se hace con palabras, pero con palabras no se transforman las rocas en paredes. Eso se transforma por una acción del trabajo. Y entonces esa es otra relación del sujeto comunitario con la naturaleza como cultura. La filosofía de la producción, la poética o la poiesis, que son toda la estética, pero también todas las técnicas, en un solo gran capítulo unificado, no como Kant en la crítica del juicio, que habla de que vamos a trabajar la producción humana, pero no la asalariada, sino la artística. Yo digo, no, es necesario trabajar todas las producciones humanas, porque al final todas son artísticas. Entonces veremos un poco una estética en el futuro. Bueno, terminamos esta categoría por hoy. Por segunda vez me olvidé mi lista de firmas. Así que la próxima tendrán que firmar 3 clases. Ya empieza a perder sentido la firma. Pero bueno, lo importante es que asistan.